Sin lugar a dudas, uno de los trabajos más antiguos que tiene el ser humano es el del campo, el de agricultor. Desgraciadamente, este es muy poco valorado y se llega a tratar de menospreciar, cuando debería de ser todo lo contrario, puesto que sin el campo es obvio y lógico que moriríamos. Los agricultores son una pieza más que fundamental en nuestra vida diaria, y es que desde una manzana hasta el cereal que nos desayunamos día a día no estarían en nuestra mesa de no ser por esta noble profesión. Y de eso mismo trata esta historia. Como la mayoría de las personas que escuchamos este canal, nuestros padres y abuelos provienen del campo. A nosotros ya nos tocó nacer en la gran ciudad, pero nuestros orígenes están muy ligados a esta bonita herencia. Esta historia trata de Juan Luis, un ingeniero en sistemas, el cual tiene a sus abuelos viviendo en un pueblo cercano a Mazamitla, en Jalisco. Es una historia que le ocurrió a su abuelo precisamente, la cual le acaba de platicar apenas entrando este año. Juan Luis es una persona con conocimientos. Él trabaja para una empresa de tecnología y no es especialmente creyente en nada paranormal. Inclusive es poco religioso. Sin embargo, esta historia bastante particular cambió su manera de pensar. Los abuelos de Juan Luis se llaman Javier y María. Son prácticamente dos campesinos criados a la vieja usanza, en una pequeña casa situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo de Mazamitla. Javier y María son abuelos paternos y el papá de Juan Luis, a pesar de actualmente ser un médico reconocido, viene de una familia muy humilde en el campo y él solo completó sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón, aún tienen bastantes familiares en las zonas rurales que nunca han salido del campo. Por lo atareado de su trabajo, Juan Luis no suele visitar con tanta frecuencia a sus abuelos, un grave error que después el tiempo te cobra. Sin embargo, no lo entendemos hasta que desgraciadamente ya es demasiado tarde. Y es que, ¿quién no recuerda esas divertidas tardes de verano jugando en la casa de los abuelos con sus demás primos? Claro, sé que el tiempo tiene la razón. Ahora, Juan Luis solamente visita a sus abuelos una o dos veces cada 2 o 3 años. Usualmente les genera pereza ir hasta donde viven, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la cabaña en donde viven es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta todoterreno. De hecho, no es una carretera como tal, es un camino de terracería que se ha formado al pasar de los animales y carretas o algunas motocicletas. Y en ocasiones de lluvia extrema es inaccesible. En este camino también es posible que si dos automóviles se encuentran, uno de los dos tenga que regresarse en reversa y por supuesto rara vez ha de pasar porque es muy poco transitado. Esta ocasión, la visita de Juan Luis a sus abuelos era especial, y digo especial por no decir forzada, puesto que le habían avisado a su señor padre que el abuelo de Juan Luis se había caído de un caballo. Preocupado por la salud de su padre, el papá de Juan Luis advirtió a sus hijos que en esta ocasión tendrían que ir todos forzosamente para ver al abuelo y darle los mejores deseos y ánimos para su pronta recuperación. Juan Luis no opuso demasiada, digamos, resistencia, por así decirlo. No tenía nada que hacer realmente ese fin de semana y su trabajo se lo permitía. Después de las formalidades, de los abrazos y de el clásico preguntar qué es lo que han hecho durante este tiempo que no se han visto, cayó la noche. Ya en la noche, el relato comenzó. El abuelo y Juan Luis, siendo el nieto preferido, puesto que fue el primero que nació, se sentaron en la mesa de la cocina a tomarse unas copitas. El tiempo pasó y una cosa llevó a la otra
hasta que el abuelo, al calor de las copas, se sinceró con Juan Luis. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quiero contarles, porque pues están de visita, y no quiero que vayan a pasar una mala noche, comentó el abuelo. La razón por la cual se lo decía, podía notar Juan Luis que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, Juan Luis insistió, diciéndole que solo era una historia y que no le podía dejar con esa intriga. Bueno, te voy a contar, pero no se lo digas a nadie. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 semanas, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día, le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Ya me habían robado antes por andar en el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Es cierto, afirmó Juan Luis con la cabeza. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó el abuelo. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran, así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. Tu abuela me dijo inmediatamente: Javier, ¿pa' dónde vas? ¿Qué no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a agarrar la noche y aparte tengo un mal presentimiento, mejor espérate hasta mañana. Yo la verdad la ignoré por la misma razón que ya te comenté. No podía darme el lujo de que un animal se me fuera a morir, así que tomé, pues ya, el quinqué para alumbrar, aunque yo sabía que era de noche, pues de luna llena, y estaría bastante iluminado. Posiblemente no la usaría para no mostrarle la posición a nadie. Pues me fui al pueblo, lo más rápido que pude. Compré en la veterinaria lo necesario, y pues ya en el camino me encontré con un par de amigos, que me ofrecieron unos 2 traguitos de tequila. Después de eso, salí, y tal como estaba previsto, la noche cayó. Apenas había comenzado la ruta. Claro, el caballo pues fue mejor que yo, así que solo pues me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada, para no mostrarle la posición a ningún ratero. Llevaba ya un buen ritmo. Yo creo que debía de ir al menos ya por la mitad del camino, y pues me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega ahí al arroyo, algo muy extraño me llamó la atención. Cuando pasé por la curva vi una silueta que pues estaba casi seguro de que era una niña. Para ese punto mi vista ya se había adaptado un poquito pues a la oscuridad y podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, pues la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas, y es posible hasta que sea, pues ya sabes, que se aprovechen de ella. Y pues nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente y pues decidí dar la vuelta, asegurarme que era lo que había visto. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí pues ya el quinqué y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar de que yo estaba seguro de que pues había andado bastante mientras decidí si regresar o no. En ese momento no le di mucha importancia, pues pensé que pues tal vez ella había caminado un poco o había intentado perseguirme y por eso pues había avanzado. Era una niña muy pequeña, a lo mucho unos 7 años. Pensé, pues, estaba vestida completamente de blanquito. Su rostro parecía pues muy angelical, aunque tenía la cara pues como tapada por el cabello. Y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaba confundido con el pasto. Además, al encender el quinqué, perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, preguntó Juan Luis, aunque el corazón le palpitaba rápidamente y no podía dejar de escuchar. Pues le pregunté: ¿estás perdida? Ella solamente dijo con la cabeza que sí, sin decir una sola palabra. ¿Vives aquí cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije: mira, pues si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar aquí sola. Ella volvió a sentir de igual manera, moviendo su cabeza.
Giré el caballo y pues le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de preguntarle cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró bien fuerte de la cintura. Obviamente pues pensé que debía estar aterrada, así que pues no le dije nada y pues seguí mi carrera hacia aquí, a la casa. Pues en ese momento sentí como de repente la temperatura hubiese descendido y pensé, pues creo que ya ha entrado mucho la noche, ya debe de ser el sereno, ya es muy tarde. Pues aceleré de nueva cuenta el paso con el pobre animal. Aún me daba más miedo encontrar algún bandido llevando esta acompañante, ya que pues no era nomás mi seguridad, también la de la niña. Cuando de pronto noté que algo pues no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que intentaba no conseguía hacerlo que regresara al ritmo. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes. Y me dijo, tú no te vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado pues por sus palabras miré para atrás y pues no podía ver su rostro muy bien, ya que pues estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo y eso es lo que no dejaba avanzar al caballo y que lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban temblando, estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente, y había un olor a azufre muy fuerte que no desaparecía. De pronto me habló de nuevo, reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron, tú sabes, muchas oraciones, el Ave María, el Padre Nuestro, la Magnífica, todas las que había escuchado en el templo, las decía así, pues, una y otra vez, inclusive las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez en algún servicio religioso o en la escuela. El caballo iba cada vez más lento, casi se detenía y cada vez que terminaba alguna oración, pues eso se reía y solamente decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Y pues en ese momento me acordé de tu bisabuela, que pues es mi abuelita. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o pues estaba muy enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que pues yo estaba ya un pequeño pues cuando ella ya había fallecido. Tampoco recuerdo que sea algo que he escuchado en la iglesia o en algún templo, o pues era como un pedazo de una canción o algo muy viejo, la verdad. Pues esperé a que ella se riera aún más, pero pues solo había silencio. Y pues, en tono de disgusto me dijo, te salvas, porque esa no me la sé. Pues de inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poquito más rápido, aunque se escuchaba su respiración, que pues estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía mucho. Estoy seguro de que por el miedo que sentía, pues el dolor estaba menos presente. Cuando llegué a la casa dejé el caballo, lo dejé sin pensar, entré, montaba a tu abuela y le di un beso y pues le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos pues petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que pues estaba quemada la camisa, pero pues parecía como si la hubiesen quemado ya hace tiempo. Mi espalda había cicatrices. Yo creo que esa noche no dormimos hasta que amaneció. Ya fue cuando salí a la puerta y pues vi al caballo muerto. Sus patas estaban calcinadas y olía mucho azufre. Ahí pues no hice más que pues enterrarlo. Para cuando la historia del abuelo terminó, Juan Luis estaba completamente asustado, con la boca abierta, y tenía los deseos de contársela a todos. Sin embargo, la promesa que le había hecho a su abuelo de no contarle a ninguno de sus familiares, no la podía romper. A su abuelo no lo conocía Juan Luis por ser una persona mentirosa, por ser una persona que inventara cuentos. Lo conocía como un hombre cabal, a la antigua, que no se andaba con jugarretas. Es por eso que Juan Luis estaba más que asustado, porque sabía que su abuelo no mentía. Pasó el fin de semana y tuvieron que regresar. Por desgracia, también los agarró la noche cuando iban de regreso. Sin embargo,
no sentía tanto miedo porque iban en automóvil. La radio estaba encendida e iba con su familia. Aún así, no se atrevía a mirar por la ventanilla hacia afuera, puesto que solo se veía oscuridad. Las luces solamente alumbraban por donde estaban pasando. Y él pensaba en que su abuelo no le había mentido. Miró hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas y era noche de luna llena, de esas en las que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volvió la mirada hacia abajo, no pudo evitarlo. Echó un vistazo por la ventana y vio una silueta en la oscuridad. Iban bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sintió un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento Juan Luis recordó lo que le había preguntado después al abuelo y antes de que se marcharan. ¿Y cuál era esa oración, abuelo? El abuelo le respondió: de nada sirve que te la diga. Esa ya se la sabe. Ahora ya se la sabe. Si el video te gustó, por favor apóyame con un like, compártela con un amigo o con un familiar. Por favor, también toca la campanilla para que no te pierdas ninguno de estos videos. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.